Hola, muy buenos días para todos. Para PwC Interaméricas es un honor tenerles en este webcast de facturación electrónica. Entra en vigencia la versión 4.4 en Costa Rica. Estamos preparados para el cambio. Estoy segura de que al final de esta sesión van a decir que sí. Yo soy Marianela Cordero y las voy a acompañar durante este webcast y voy a tener el gusto de ir llevando esta conversación con nuestros expertos. Voy a presentarles quiénes son. Hoy nos acompañan don Randall Oquendo, que es líder de la práctica de impuestos ilegal en PwC Costa Rica. Tiene más de 24 años de experiencia en derecho tributario. Además, es experto en temas relacionados con el manejo de controversias de naturaleza tributaria y también en consultoría tributaria local e internacional. También tiene un LLM en International Taxation del Levin College de Law University of Florida, una maestría en asesoría fiscal de la Universidad para la Cooperación Internacional y es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, donde también es docente. También ha sido docente en ULACIT. Tengo mucha experiencia como conferencista, don Randall, y además tengo que decir mucha paciencia en estos temas. Yo se lo agradezco mucho a él, lo mismo que a don Esteban Paniagua, que es nuestro manager del Departamento de Impuestos, también es administrador, es contador y tiene 8 años de experiencia en temas de cumplimiento fiscal y zonas francas, así como una especialización de impuestos en el Instituto Tecnológico Costarricense. Bueno, ya dicho esto, no solo se dan cuenta de que estamos muy orgullosos de el talento con el que contamos en PwC Costa Rica, sino que estamos en la mayor disposición de que durante esta sesión usted vaya tomando nota de las dudas que vayan surgiendo. Las consultas las pueden ir haciendo a través del chat y al final de la sesión vamos a tener un espacio para contestar las dudas y las consultas y demos inicio entonces a este enriquecedor webcast. Vamos a comenzar entonces con don Randall. Ok, don Randall, cuando suena el nombre de tributación digital, primero parece algo positivo, ¿cierto? Pero en algún momento también uno podría pensar que es un salto muy grande el que estamos dando. Entonces, si nos pone primero en perspectiva tributación digital, ¿cómo es que entramos ahora a esta nueva era? Bueno, gracias, Marianela. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a este webinar. Vamos a ver, el proyecto de Hacienda Digital, yo diría que es el proyecto más ambicioso que se ha desarrollado desde el punto de vista tecnológico en Costa Rica en los últimos 30 años. Y efectivamente, en los últimos años, desde el 2020 a la fecha, pero yo diría que con mayor frecuencia en los últimos 2 años, es muy común que veamos el término de Hacienda Digital en los medios de comunicación de toda índole, en conferencias de prensa por parte de las autoridades tributarias, etcétera, etcétera. ¿Y qué es Hacienda Digital? Hacienda Digital es un proyecto de transformación tecnológica. Es un proyecto que le va a permitir al Ministerio de Hacienda contar con una plataforma integral y aquellas herramientas necesarias para una gestión inteligente de los procesos vía la automatización de tareas, actualización y mejora continua de los servicios. Hacienda Digital es un proyecto pionero en Latinoamérica. De hecho, en Costa Rica en el año 2020 se aprueba el crédito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es un brazo del Banco Mundial, por 156 millones de dólares para que se pueda gestionar el proyecto de Hacienda Digital. Hacienda Digital básicamente tiene tres fines y así es como el Ministerio de Hacienda nos lo ha hecho saber, que es mejorar la eficiencia del gasto público, facilitar la gestión de la deuda y convertir esa cultura institucional que hoy día a día tenemos por parte de los funcionarios que nos atienden en la Dirección General de Tributación, en la Dirección General de Aduanas, a algo donde los ciudadanos tengamos un trato como si fuésemos clientes del Ministerio de Hacienda. Bueno, en el papel esto suena muy bien, ¿verdad? Y eso es un poco de lo que se trata
Hacienda Digital. Pero Hacienda Digital, creo que los contribuyentes tenemos que estar preparados para su entrada en vigencia a partir del 1 de junio del 2025. De hecho, recientemente en un evento de PwC donde me tocó hablar de la influencia de la inteligencia artificial en el mundo de los impuestos, Hacienda Digital va a ser una herramienta que va a cambiar en 180 grados la gestión actual y lo que estamos acostumbrados. Es una modernización de los sistemas donde va a haber una integración y va a haber interoperabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy en día los sistemas de la administración tributaria no se hablan, no se conversan entre sí. La Dirección General de Aduanas tiene sus sistemas, la Dirección General de Hacienda tiene sus sistemas, la Dirección General de Tributación tiene sus sistemas. Con esta integración e interoperabilidad va a haber un solo sistema donde la información de todos ustedes va a estar ahí y la administración tributaria va a utilizar herramientas como analítica de datos, inteligencia artificial para realizar fiscalización tributaria. Va a fiscalizar las relaciones de los contribuyentes con otros contribuyentes. Van a poder hacer estimaciones de riesgo. Se van a cruzar y analizar informaciones de más de 20 fuentes distintas. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Hacienda? Que en distintos formatos, textos, imágenes, videos, anuncios publicitarios en Internet, tarjetas de débito y crédito, registro de vehículos, registros comerciales, registros de propiedades, búsquedas en Google Earth, en Facebook, en X, que era el anterior Twitter. Todas esas fuentes van a alimentar los sistemas de la Dirección General de Tributación, de la Dirección General de Aduanas, para poder a través de las análisis de Big Data tener una serie, un conjunto de datos y combinaciones para combatir el fraude fiscal. Entonces, Marianela, bueno, también se habla que a nivel del control aduanero se va a utilizar la tecnología de blockchain para reducir el fraude entre las distintas fronteras, más los escáneres que ya algunos están funcionando. Entonces yo diría que Hacienda Digital es una revolución de 180 grados a lo que estamos acostumbrados el día de hoy y que va a implicar muchos retos y que de dónde se van a alimentar todos esos datos. Mucho va a ser de los comprobantes electrónicos que se vienen generando a través de la entrada en vigencia de la factura electrónica y de los cambios que también se van a dar con la versión 4.4. En algún momento creo que es que todo esto suena muy bien, entonces uno se pregunta, ¿podría algo salir mal? Como que es un salto eh, tan grande, en algún momento podría uno compararlo como, eh, a ver, no es un apagón de todo lo análogo, lo que hacíamos análogo, pero este cambio verdaderamente demanda de nosotros, de los contribuyentes, o bueno, de todos los que están inmersos en el sistema tributario, es un reto grande para dar el salto con un sistema que suena que va a ser muy eficiente. ¿Qué temores tendrían en este caso ustedes como expertos que ustedes digan, ojo, porque en esta parte de la transición podríamos tener que ir con más cuidado justo para capacitarnos y tener este tipo de sesiones de trabajo previo a que ya el switch se encienda con Hacienda Digital? Vamos a ver, recientemente en una sesión que se llevó a cabo en el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, el director general de tributación, Mario Ramos, eh, fue muy claro en que el 30 de mayo del 2025 se va a bajar el switch de todos los sistemas que conocemos actualmente, ATV, Travi, EDI 7 o EDI 8, ya perdí hasta la cuenta de por dónde vamos con la actualización del EDI y el 1 de junio del 2025 todos nos vamos a levantar desde la perspectiva fiscal con Hacienda Digital funcionando. Definitivamente, como todos los cambios tecnológicos que por un lado traen muchas cosas buenas, Marianela, existen sus riesgos y un riesgo que en PwC hemos identificado es que se van a migrar
todos los datos y toda la información de los contribuyentes, desde los sistemas actuales hasta Hacienda Digital. Y sí nos preocupa, esperemos que no se dé, pero es una preocupación muy importante que esa migración, y ya nos pasó con los hackeos, con el Ministerio de Hacienda, y actualmente muchos de los que nos acompañan el día de hoy han tenido problemas, por ejemplo, con sus estados de cuenta. Nos preocupa mucho la migración de esa información, porque ¿qué pasa si en esa migración no se transfieren todos mis saldos a favor de impuestos? No se transfieren correctamente todos los saldos, por ejemplo, de créditos del impuesto sobre el valor agregado. Se pierde información importante. Entonces, nosotros en PwC sí quisiéramos invitar a esas personas que nos acompañan el día de hoy a que se preparen para esa migración. De alguna forma hemos hecho un comparativo, no sé, los que son más viejitos como yo, cuando del año 1999 las computadoras iban a transicionar al año 2000, ¿verdad? Y se hablaba de que podía haber un tema con la información. Yo creo que vale la pena tener esos cuidados y en PwC incluso hemos desarrollado una herramienta que se llama el Tax Balance Protect, que nos permite ayudar a nuestros clientes en esas conciliaciones de los impuestos que van a ser migrados para evitar cualquier tema negativo de esto. Pero bueno, creo que hay que ser positivos, pero nunca está de más tener cuidados previo a estas migraciones. Yo también iba a hacer esa comparación con aquel famoso, el error del 2000, ¿se acuerdan? Porque también los juzgué mucho más jóvenes a todos los que nos están escuchando, pero sin embargo, no sucedió aquello tan terrible que temimos, pero la transición no fue sencilla y para los que nacimos análogos, ahora vivimos digitales, o los que nacieron digitales, esta sesión, este webcast, yo creo que puede venir muy bien y a tiempo, porque junio pareciera que falta mucho, pero ya estamos 21 de enero, entonces es mejor estar bien capacitados. Creo que podríamos ir y caballeros, además, en el momento en que uno quiera también intervenir o recuerde algún detalle importante para continuar con todo lo que tenemos adelante, pues podemos entrar a la materia de la facturación electrónica. Comencemos entonces, don Esteban, con lo que implica para el contribuyente esos cambios, porque cuando dicen que cambiaron el sistema y todo eso que explicó Randall suena a que todo está hecho para facilitarme la vida, pero ¿qué implica para mí como contribuyente este cambio que va a suceder en el sistema el 1 de junio? Buenos días, Marianela, Randall y a todos los que nos acompañan en este webinar. Bueno, Nela, eso es una muy buena pregunta y creo que lo primero que hay que definir y dejar claro es que la factura electrónica en realidad no es algo nuevo, ya tenemos varios años trabajando con eso acá en Costa Rica. Sin embargo, viene una actualización, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar de la versión 4.3 a la versión 4.4. Eso es que se mantienen muchos principios, digámoslo así, pero vamos a seguir trabajando con el comprobante electrónico con un formato XML, pero este es el que principalmente va a recibir cambios, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica para mí como contribuyente? Pues hacer un análisis y primero determinar cómo están mis sistemas, cómo estoy yo emitiendo y recibiendo comprobantes electrónicos, porque dependiendo de eso, es el camino que tengo que tomar, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos que hoy tenemos tres opciones para emitir comprobantes electrónicos. Estamos hablando de que podemos usar el facturador de Hacienda. Podría estar yo contratando un proveedor que me proporcione este servicio y podría ser que yo haya desarrollado un software en mi empresa integrado a mis sistemas. Entonces, en el primer escenario de Hacienda, pues va a venir la actualización por parte de la administración tributaria, se va a ajustar. Entonces, como contribuyente, yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Ahí lo que va a cambiar es la forma en que yo voy a accesar al sistema, ¿verdad? Con estos cambios que Randall mencionó, ¿verdad? Porque desaparece ATV, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro. ATV
a partir del 1 de junio ya no se va a poder accesar más, entonces vamos a hacerlo a través de TribuCR y sus herramientas. En el caso 2, donde sea que yo tengo contratado un proveedor, tengo que ir y presionar a ese proveedor para asegurarme que, porque si no, voy a caer en la imposibilidad de emitir facturas electrónicas a partir del 1 de junio, ¿verdad? Con el formato que tenemos ahorita vigente. Y tal vez el escenario que requiere más cuidado es en el caso en que yo tenga un desarrollo interno. Entonces, ahí yo tengo que ir y revisar con los departamentos de TI cómo está el desarrollo y la actualización de estos cambios que se están incorporando en el 4.4, ¿verdad? Recordar, Marianela, que estos cambios van a ser de uso obligatorio a partir del 1 de junio. Sin embargo, la regulación me permite que si yo tengo los cambios antes y específicamente a partir del 1 de abril, ya yo podría empezar a utilizar la versión 4.4, ¿verdad? Pero en todo caso es un margen de tiempo muy estrecho en el cual podemos implementarlo de forma anticipada, pero en cualquier caso, la recomendación siempre es ir y analizar mis sistemas, dónde estoy y definir el camino a seguir para asegurarme que a esas fechas yo voy a estar en la posibilidad de poder emitir bajo el nuevo formato. Supongamos que no tuve chance de tener esta sesión informativa, tengo mucho que hacer, mi gente en TI está ocupada con cosas del día a día y llega a final de mayo y yo no hice ningún cambio en mi sistema. ¿Qué pasa si no hago ningún cambio? Si no hay ningún cambio a partir del 1 de junio, mis, las facturas que yo emita van a ser rechazadas automáticamente por la administración tributaria. Recordemos que los archivos XML viajan en tiempo real a los servidores de la administración tributaria. Ellos revisan el formato, contenido y te devuelven un mensaje de aceptación. Lo que va a pasar es que si yo no hago ningún cambio, mi mensaje va a ser de que su comprobante fue rechazado. Y vamos a ver, esto tiene Muchas implicaciones implicaciones. importantes. Por ejemplo, vamos a tener que para nuestros clientes, esos documentos van a ser gastos no deducibles, ¿verdad? Porque no tienen un comprobante válido. Y también ellos, mis clientes, no se van a poder acreditar el IVA y viceversa, ¿verdad? Si yo no puedo, mis proveedores no me dan a mí un documento válido, ¿verdad? Porque eso va en las dos vías, yo voy a tener que asegurarme que me van a enviar mis proveedores comprobantes válidos, ¿verdad? Si no, soy yo el que está adquiriendo el servicio, el que no voy a poder tomar el gasto como deducible en renta y el crédito fiscal correspondiente en IVA, ¿verdad? Y adicional a todo esto, vamos a tener un tema de sanciones, ¿verdad? Vamos a tener que yo no voy a estar entregándole comprobantes válidos a mis clientes y me expongo a sanciones. Tengo un castigo, digamos. Ujú. Hay documentos Además, nuevos. perdón, Nela, Adelante. además de un tema del riesgo comercial, ¿verdad? Ah, tremendo. Mis clientes no van a estar felices de que yo de alguna forma esté en la imposibilidad de enviar las facturas electrónicas. Entonces, realmente esta fecha del 30 de mayo es un deadline, ¿verdad? Por llamarlo así, muy importante que ya debe estar calendarizado y un plan de trabajo para poder hacer las actualizaciones necesarias y poder salir online para el 1 de junio del 2025. Sí, y la reputación, ¿verdad? De verdad que eso, no, nadie quiere que le digan, ¿y aquí por qué me salió esto tan, ¿verdad? Pero les iba a preguntar sobre documentos nuevos. A ver, después vamos a hablar de la cantidad de cambios que hay en esta versión, pero ¿qué documentos nuevos se generan? ¿Se generan documentos nuevos y cómo se utilizan? Ok, sí, recordemos que esto es una actualización. O sea, vamos a partir de la base del 4.3 o la administración está partiendo de esta versión y le agrega cosas nuevas o elimina en algunos casos, ¿verdad? En el tema concreto de documentos, se van a mantener todos los documentos que ahorita están en la versión 4.3, entiéndase factura electrónica, tiquete electrónico, factura electrónica de exportación, factura electrónica de compra, notas de débito y crédito. Todos estos documentos se van a mantener, pero en esta versión nos van a agregar un documento nuevo y es el recibo electrónico de dinero. Ahora, este documento vamos a tenerlo que desarrollar de cero, ¿verdad? Las plantillas ya están disponibles y la idea de este documento
es que podamos, se utilice cuando tengamos el diferimiento del IVA. Entonces, hoy por hoy hay casos muy particulares donde el IVA se difiere, ¿verdad? No se declara ni se liquida, bueno, no se liquida, digamos, el IVA en el momento de facturarlo, sino que yo voy a tener casos donde va a ser a más tiempo, ¿verdad? Cuando se perciba el pago. Entonces, hoy por hoy la administración tributaria no tiene visibilidad para ver cuándo estoy captando ese pago y cuándo debería liquidar el impuesto. Entonces, ahí es donde entra este documento, ¿verdad? Entonces, no es para usarlo en todas las operaciones de crédito. La función, y está diseñado, es para estos casos específicos donde el IVA se difiere. Entonces, para que de esa manera la administración tributaria pueda confirmar la fecha y pueda determinar si el tributo se está liquidando de forma correcta. Bueno, empiezan a surgir algunas preguntas y de personas sobre todo que tal vez comenzaron a unirse al webcast un poquito tarde, pero ahora que yo preguntaba por los cambios, Catherine dice que ella ha escuchado que sí es cierto que hay que cambiar las cédulas por una nueva numeración, y Michelle Guerrero que también quiere saber entonces si hay operadores que van a eliminarse por completo. Bueno, Entonces hablemos de los cambios, que me ujú. imagino que en las primeras sesiones de trabajo de ustedes con su equipo, tal vez era abrumador o eran pocos, pero muy profundos. Eh, bueno, vamos a ir primero, hablemos Ujú. de los cambios, que más o menos para darle a la audiencia una idea Sí. de cuántos son y vemos esos dos puntitos que estás mencionando. Ujú. Primero, bueno, entender que los cambios que trae esta nueva versión son importantes en cuanto a cantidad. Estamos hablando de que están incorporando 146 cambios donde están agregando cosas, como lo mencionaba, o están quitando otras, ¿verdad? Hay cambios que en realidad hemos consideramos son de importancia alta, ¿verdad? Porque tenemos que ir y modificar la estructura del XML porque son campos que no existen o son campos que se están retirando del todo. Por ejemplo, el tema del fax, por poner un ejemplo, esos son campos que ya empezamos a eliminar de la versión XML, ya no tiene en realidad ninguna trascendencia recopilar ese tipo de información. Y hay otros muy sencillos donde hay campos que ya existen, pero por ejemplo admiten 100 caracteres y vamos a pasar a 500 caracteres, por ponerte un ejemplo. Entonces, vamos a ver, eso para la parte de programación obviamente demandará tiempo y hay que prestarles atención para estar en concordancia con lo que espera recibir la administración tributaria, pero donde hay que prestar especial importancia son en los campos nuevos que se están incorporando y también que hay campos que cambian las reglas de cómo se usan, ¿verdad? Quiero mencionar así muy rápidamente, por ejemplo, el tema de las tarifas de IVA. Estamos acostumbrados hoy en la versión 4.3 a que, por ejemplo, si yo voy a venderle a una empresa de zonas francas, yo tengo que usar una configuración específica en el campo de exoneraciones donde hago referencia a la ley 9635 como la que me autoriza a vender exento. Sin embargo, ya para la versión 4.4, por ejemplo, viene un campo específico para empresas de zonas francas. Y también es importantísimo que esto lo tengan en el radar. Hay reglas que cambian en cuanto a las tarifas, por ejemplo, exentas para el IVA, porque va a haber campos o una configuración específica para operaciones que me dan derecho a crédito y operaciones que no me van a dar derecho a crédito. ¿Y qué significa esto? Que, bueno, al final la administración tributaria va a tener una mayor visibilidad y precisión de mis transacciones. Y esto va de la mano con lo que van a poder hacer en un futuro los sistemas, que es analizar la información que yo estoy transando en tiempo real y generarme un prellenado de declaraciones, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos claridad en cuanto a estos espacios, estos campos, de usarlos de forma correcta para que después no se genere un prellenado equivocado, ¿verdad? Y yo tenga que ir a explicarle a la administración tributaria que la información que él tiene pues no es precisa y fue por un error de llenado, ¿verdad? Entonces ahí la importancia de ver esos puntos. Nada más muy rápido, Nela, para no dejar en el aire lo que mencionabas de la cédula. La Sí. cédula lo que hay que revisar
es que en el dorso venga un formato, un código específico para poderse loguear en la plataforma de TribuCR. Eso es lo que tenemos que analizar. Cédulas muy viejas no tienen ese código, está al dorso, en la parte derecha, si no me equivoco, de lo que es el código de barras que se vea en esa sección de la cédula. Y ya esto va a ser necesario para loguearse en TribuCR. Recordemos que ATV desaparece y entonces el mecanismo que tiene ATV era con fecha de nacimiento y fecha de vencimiento del documento de identidad. Ahora no, ahora va a ser con ese código que viene a un costado. Y Esteban, lo de los te así, adelante. interrumpo ahí muchísimo porque estás tocando un punto, bueno, la verdad que tenemos más de 200 personas conectadas, increíble la cantidad de preguntas que nos están Sí, haciendo y de verdad que creo que era una segunda versión de este Webex porque no nos da sí. tiempo, pero te interrumpo porque tocaste un tema clave. Nos preguntan que en el caso de Hacienda Digital se ha hablado mucho del tema de las cédulas y el número que trae y que ese es el que se va a utilizar. Pero, por ejemplo, en ATV, el que tenía el acceso es el representante legal y ellos facilitaban los accesos autorizados. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen Dimex? Y si ellos son los representantes legales. ¿Ya hay algún humo blanco en relación con este tema? No sé si me Perdón, Randall. escuchas. No, Sí, no, sí. es que pensé que era una conclusión lo que estabas diciendo. No, con el tema de los DIMEX, en principio, de entiendo que va a seguir funcionando de la misma manera, ¿verdad? Inclusive hay un tema más delicado aún y es el de los NITs, porque ese ni siquiera tienen un documento físico, ¿verdad? Y la administración tributaria pues tiene que garantizar que se puedan loguear como dentro de la nueva plataforma estos representantes legales que a nivel de registro nacional se incorporan con un número de pasaporte, ¿verdad? Entonces ellos no van a tener y no tienen por qué tener, porque si no son residentes, un documento acá localmente. Entonces la administración tiene que garantizar y poder generar claves de acceso para este tipo de personas, porque si no, el representante legal al final es el que en nombre de la empresa delega quién quién entra a su sistema, presenta declaraciones, utiliza los pagos de TR. Entonces, si este canal no está cubierto, vamos a tener graves problemas por parte de incumplimientos, porque no va a haber nadie que lo pueda hacer en nombre de la compañía, ¿verdad? Tal Respecto vez a lo que... sigamos, Nela, con las dudas que teníamos con Esteban Sí, y las eso les preguntas iba a las decir. dejamos al final porque no sé si vamos a poder abarcarlas todas, e incluso hacer una segunda, una versión 2.0 de Webex. Versión 2.0 de la versión 4.4. Sí, hay muchísimas preguntas y creo que lo que podemos hacer no solo es cerrar el tema específico como lo venía desarrollando Esteban, pero sí hay muchos que podríamos y podríamos irlos alternando, que uno responda a una y otra a otra, porque hay muchísimas preguntas y y no solo de contribuyentes así que están haciendo la pregunta a título personal, sino también preocupados por qué tan veloz podría ser que ya haya alguna ayuda. Por ejemplo, Freddy pregunta, ¿ya están los manuales de inducción para este nuevo sistema? Sí, Y por aquí les- también consultan si hay alguna, si hay como una plataforma de práctica, pero entonces estos cambios, ustedes ya los conocen, pero no los han usado, o sea, ustedes ya saben cómo va a fluir ese nuevo sistema. Vamos a ver, la Administración Tributaria publicó primeramente un reglamento el 8 de noviembre, ¿verdad? Donde define las reglas para este tema. Y luego, posteriormente, el 21 de diciembre, si la memoria no me falla, publica una resolución de alcance general. Esta resolución básicamente incluye todas las especificaciones técnicas
que tienen que considerar los contribuyentes. Entonces, ahí hace alusión al 4.4, luego publica, o en paralelo publica lo que son todos los, vamos a ver, se me va el nombre técnico ahorita que usan los programadores, pero ahí están, digamos, las plantillas para todos los documentos que están en la versión 4.4 y adicional incluye una bitácora mencionando uno a uno los cambios que se aprobaron para esta nueva versión y cómo queda en términos generales la estructura XML. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ya eso está a nivel de la administración, en las páginas oficiales de la administración tributaria a disposición de todos los contribuyentes. Ahora, ¿cuál es el tema? Todo eso recoge los 146 cambios que te mencionaba. Entonces, de buenas a primeras, puede ser un poco abrumador intentar entender todo eso, ver dónde me tengo que centrar. Ahí, si lo llegan a necesitar, nos pueden buscar para ver dónde estamos, ¿verdad? Aterrizar y definir tal vez una ruta a seguir, si fuera el caso, ¿verdad? O lo que les mencionaba. Bueno, eso sí son trabajos in-house, ¿verdad? Ahora, si ustedes tienen un proveedor, los proveedores no desaparecen, se van a mantener, porque por ahí vi esa preguntilla. Entonces, hablen con su proveedor y confirmen en qué fecha va a tener implementado todos estos cambios, porque es él el responsable Está de obligado. y modificar las estructuras y garantizarles a ustedes que van a poder estar en cumplimiento. La recomendación, hagan esto cuanto antes y si les definen una fecha anterior al 1 de junio, ¿verdad? Porque el 1 de junio es el deadline. Ya a partir de ahí no hay nada más que hacer. Estoy sí o sí con el 4.4. Pero digamos, si ellos te definen una fecha, por poner un ejemplo, 30 de abril, y por A o por B usted va y no le cumplen, todavía queda un mes para que ellos te puedan actualizar el sistema, ¿verdad? Y si no, pues tendré que buscar otro proveedor que realmente me solvente mi necesidad de emisión de comprobantes electrónicos. Porque si van pateando la bola para adelante y de repente simplemente el proveedor le dice, no, no, no estuvo el 30, lo voy a tener el 8, y el 8 les dice el 15, y así sucesivamente, y llega el 1 de junio y él no les implementó, los que se van a ver afectados son ustedes como contribuyentes, ¿verdad? Porque al final somos los que tenemos la obligación y responsabilidad de utilizar eh, perdón, la responsabilidad de emitir comprobantes electrónicos. Entonces, esa es la recomendación. Vayan, toquen la puerta a sus proveedores y vean si les van a poder cumplir para estas fechas. O sea, de verdad, vamos a pasar en unos minutos a las preguntas de la audiencia. Son muchas, están muy buenas también. Por ejemplo, hay varias sobre el tema de facturar al exterior. Pero para cerrar el tema, Esteban, ¿cómo sabe uno si está exento de la obligación de usar facturación electrónica? Vamos a ver, eso es bastante puntual y eso está a nivel del reglamento de comprobantes electrónicos y aquí hay que hacer una pequeña diferenciación. Eh, yo voy a estar eximido de emitir, de dos obligaciones. En un escenario de emitir comprobantes y recibirlos del todo. Pero también voy a estar en otro escenario eximido de emitir comprobantes, pero no de aceptarlos, ¿ok? Tal vez hacer esa diferenciación. En ambos yo dejo de emitir, pero en un grupo yo voy a tener la obligación de aceptar los comprobantes electrónicos. Entonces, si no estoy seguro, tengo que ir y revisar lo que es el artículo 7 y 8 del reglamento específicamente. Ahí vamos a encontrar que está el régimen simplificado, el régimen especial agropecuario, por ejemplo, instituciones religiosas, condominios, fundaciones, entre muchas otras. Pero, ¿cuál es el punto y el cuidado que hay que tener aquí? Esta exención de la obligación de emitir comprobantes electrónicos es siempre y cuando las actividades que desarrollen sean estrictamente las de esa actividad, de ese nicho. Por ejemplo, condominios van a estar exentos de emitir facturas electrónicas siempre y cuando lo único que hagan es recibir las cuotas condominales. Si ya se dedican, si tienen una actividad accesoria, por ejemplo, que estén alquilando a terceros
alguien que no es un condominio, ¿verdad? Eh, y algún inmueble, por ponerle un ejemplo, eso ya los obliga a que esa actividad sí tiene que estar eh, amparada en comprobantes electrónicos. Por ejemplo, en las instituciones religiosas, que mientras reciban esas contribuciones para mantener el culto, esas no tienen que documentarlas. Pero de igual forma, si una institución religiosa tiene un inmueble y lo alquila, por eso alquiler sí debería de estar soportando la transacción con comprobantes electrónicos, ¿verdad? ¿Hay cambios que considerar en el PDF o es solo cambios a nivel del XML? Eh, la gran mayoría de cambios, Marianela y estimada audiencia, están enfocados en modificar las estructuras del XML. Algunos son para todos los comprobantes, algunos cambios solo van a afectar notas de crédito, por ejemplo, eh, pero sí hay pocos cambios. Y ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de que lo que es el tipo de documento, la clave del consecutivo, este, el, sí, la clave y la numeración, ahora van a tener que estar juntos en el comprobante electrónico, porque, perdón, en la representación gráfica. Pasa en algunos casos en que arriba en el encabezado dejan el número consecutivo y por otro lado está abajo la clave electrónica. Ahora no, todo va a tener que estar eh, junto y un cambio que no lo menciona implícitamente la resolución, pero que es importante revisar, es la actualización de la resolución de referencia para estos comprobantes, ¿ok? O sea, no está, digamos, en la bitácora de cambios, pero es un punto a considerar dentro de los cambios que hay que hacer en la representación gráfica. El resto, me parece, van a ser modificaciones a las XML. Antes de pasar ahora sí a la sesión de preguntas, a muchas consultas, están muy buenas, muy interesantes. Tanto Randall como Esteban, si nos pueden dar recomendaciones para una transición adecuada. Es una transición y como bien lo explicaba Randall al inicio, yo creo que hay toda una generación que no ha visto otra manera que sea esta. Otros ya habíamos pasado y dijimos, bueno, ahora tengo facturas electrónicas, esto es un nuevo gran cambio, pero entonces, ¿qué recomendaciones podrían ustedes darnos para una transición adecuada? Bueno, primero que nada, la clave aquí va a ser la planificación. Entonces, con eso tenemos que ir y revisar dónde estamos, qué sistema estamos utilizando, como les mencionaba anteriormente, y en función de eso, ver si tengo que ir a presionar internamente a un departamento de TI o si es a un tercero para asegurarme de que voy a poder estar en cumplimiento en las fechas, en los deadlines establecidos por la Administración Tributaria. Importante también tener aquí en consideración, Marianela, y estimada audiencia, que algunos de estos cambios en las reglas de los campos me van a implicar a mí como contribuyente ir a modificar algunos procesos internos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en las facturas electrónicas de compra, en la versión actual, no estaba la posibilidad de soportar o documentar las compras del exterior. En la versión 4.4 ya se incluye en los receptores del documento los proveedores no domiciliados. Entonces, casos como esos, yo tengo que ir a determinar si me aplica y si tengo que soportar este tipo de transacciones, perdón, con documentos electrónicos, porque es un procedimiento que hoy no está y que probablemente tenga que incorporar a partir del 1 de junio o a partir del momento en que yo estoy eh, adoptando esta versión 4.4. En términos generales, de mi parte, creo que esas serían las recomendaciones, Randall. No sé si quisieras, si estoy dejando algo en el tintero y quisieras agregar algo más en las recomendaciones generales para una buena transición. Yo creería, Esteban, y de previo, como bien dijo Marianela, a que pasemos, como decíamos, tenemos muchas preguntas. Voy a ir seleccionando aquellas que creo que tienen que ver más con los temas, porque definitivamente hay que darle seguimiento al tema. Yo diría que lo que mencionaba antes, ¿verdad? Estar atentos
y Marianela usaba la palabra y yo la he usado, no sé si llamarlo un apagonazo, yo lo he venido diciendo, ¿verdad? Tal ¿Por vez qué suena no? muy, pero de alguna forma tienen que estar preparados para esa transición. Vean el doble reto. Uno, tienen que implementar todos los cambios, pero por el otro lado, tienen que protegerse a la hora de que migremos a ese nuevo sistema. Entonces, yo diría que hay que hacer un plan de trabajo en dos aristas, una para implementación y otra para documentar toda aquella información que va a ser migrada, que puede ser información esencial, repito, saldos a favor, créditos fiscales, etcétera, que podría perderse en una eventual migración, porque lamentablemente ya tenemos que la experiencia después del hackeo fue negativa para los contribuyentes, ya que hubo mucha información que se perdió. Tal vez, Esteban, hay una pregunta que quisiera aclarar, vos lo mencionaste, pero es repetitiva. Vamos a ver. Primero que todo, te entendí que los operadores actuales o proveedores actuales de factura electrónica siguen. Eso es correcto, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces todos los proveedores, los quienes usen un tercero, pueden continuar con ese servicio. Ahora, Esteban, quienes utilizaban el sistema gratuito de la Dirección General de Tributación van a tener, tanto personas físicas como jurídicas, la posibilidad de utilizar un sistema gratuito que venga por parte de la Administración Tributaria. Sí, pero esto, vamos a ver, tal vez aclarar, Randall, que lo que ha generado duda es la redacción del artículo 16, si no me falla la memoria del reglamento, donde básicamente lo que dice la redacción simple y pura es que todos los contribuyentes van a tener que conseguir un proveedor o desarrollar sus sistemas y reservaba el facturador de la administración tributaria para profesionales independientes, pymes, etcétera. Entonces, la redacción como está invita a eso. Sin embargo, ya hemos visto correos de la administración tributaria donde hacen una aclaración de que el, el facturador de la administración tributaria, la plataforma va a seguir siendo de acceso a todos en aras de garantizar el cumplimiento para quien lo necesite, ¿verdad? Pero sí, digamos, es una duda válida, ¿verdad? Porque la redacción como está en el reglamento nos podría hacer pensar eso, ¿verdad? Entonces fue necesaria esa aclaración por parte de la administración tributaria. Y tal vez ahí mencionar, Randall, nada más algo que no omití mencionar, ¿verdad? Que dentro de los cambios que vienen a nivel de documentos, ya la administración tributaria agregó un campo nuevo que es en relación a la información de mi proveedor de facturación electrónica. Eso va a venir en la parte del encabezado. Es importante que estemos atentos a cómo se va a mover eso, porque ya la administración tributaria va a empezar a analizar en el mercado cuáles son todos los proveedores. De momento, Randall, no hay una certificación que ellos deban de tener, pero el día de mañana habría que ver si la administración tributaria les exige algún tipo de certificación o cumplimiento mínimo de estándares, y si eso llega a pasar, entonces ahí sí se nos vuelve la obligación a nosotros de ir y revisar si mi proveedor está en cumplimiento o no. Pero bueno, eso es una suposición de las cosas que pueden venir en el futuro. Aquí el mensaje sería estar atentos a qué puede hacer, porque ya la administración tributaria está apuntando a eso y está viendo, va a empezar a recopilar cuántos proveedores hay en el mercado. Ok, perfecto. Esteban, una pregunta muy sencilla. ¿Existen manuales de inducción por parte de la Administración Tributaria o no existen? Vamos a ver, sí, están, digamos, de entrada y lo básico, van a encontrar en la página de la Administración Tributaria, en la parte de estructuras y de XML, los que lo necesiten nos pueden pedir la dirección o lo pueden buscar ahí en Google. Ahí va a venir la sección anexos y estructuras 4.4
Cuando entren van a ver detallado todos los materiales de soporte, van a venir las regulaciones y también lo que les mencionaba, la bitácora de cambios, donde mencionan uno a uno los 146 cambios que está incorporando la administración tributaria y viene después una guía de cómo afecta esto el XML. Y como les digo, también los manuales o los mapas, es que se me escapa el nombre técnico ahorita, de cada uno de los documentos, ¿verdad? Con lo cual ya eventualmente los programadores o los encargados de sistemas podrían ir y revisar y hacerlo y incorporar los ajustes necesarios para la 4.4. Ahora, no descarto que la administración tributaria siga haciendo publicaciones como lo ha hecho en otras ocasiones, ejemplos, aclaraciones a través de su página oficial. Gracias, Esteban. Aquí quisiera yo, voy a responder, hay dos o tres preguntas con un tema que es bastante complicado y tal vez para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, sí quiero aclarar que estas preguntas es un tema controversial. ¿Y por qué? Porque incluso varios de nuestros clientes ya nos han pedido, solicitado opiniones formales al respecto y es la utilización de la factura de compra para dos supuestos. Primer supuesto, para la importación de bienes tangibles. ¿Qué quiere decir? Yo tengo como contribuyente nacional costarricense que emitir una factura de compra, no sé, por la importación de materia prima. Pensemos repuestos, pensemos, no sé, cuero, aluminio, cualquier tipo de materia prima. Y la segunda es, debo emitir una factura de compra cuando, por ejemplo, yo tengo ejecutivos o personal de la empresa que viaja a otros países e incurre en gastos en el exterior, tal como lo tienen que hacer hoy con el régimen simplificado. Vamos a ver, aquí me gustaría dividir la pregunta en dos y nuevamente esto es un tema controversial. Empecemos por el tema de la importación de bienes tangibles. Cuando leemos cómo quedó la nueva redacción de la versión del reglamento y todo lo relacionado con la versión 4.4, habla de los no domiciliados y realmente no queda claro si lo que dice la Administración Tributaria o lo que pretende la Dirección General de Tributación es que cuando importemos esos bienes tangibles debíamos emitir la factura de compra. Recordemos que para efectos del IVA existe la reversión del sujeto pasivo cuando yo es decir, yo me autofacturo mediante una factura de compra cuando yo importo servicios que van a ser utilizados en Costa Rica y cuando importo bienes intangibles. Pero si nos vamos a la redacción que tiene el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, nuestra posición inicial, y no quiere decir que esta sea la de la administración tributaria, es que los documentos de importación, el DUA y todo lo demás deben ser suficientes para documentar el pago del IVA y utilizar los créditos fiscales. Es decir, no debería utilizarse la factura de compra en el caso de la importación de bienes tangibles. Ahora, ¿qué pasa con los servicios que se consumen en el exterior? Yo tengo vendedores que tengo que mandarlos a Guatemala, a Honduras, incurren en el pago del hotel, en el pago de la comida, que son servicios consumidos fuera de Costa Rica. Nuestra posición inicial es que tampoco debería emitirse la factura de compra. Sin embargo, eso es un tema que esperamos revisarlo pronto con la administración tributaria porque no es claro. Si uno interpreta la normativa, podría ser que esos servicios que se contraten en el exterior, a pesar de que no se consume en Costa Rica y que el IVA es territorial, sí pudieran tenerse que documentar con una factura de compra. Pero eso es un tema que se las trae, como ya dije, y que no necesariamente está resuelto, ¿verdad? Esto es nuestra posición inicial, pero como ustedes saben, la administración tributaria a veces puede diferir de lo que uno pueda pensar. Tal vez, Esteban, quisiera volver, como les digo, tenemos muchísimas preguntas, pero tal vez ya estamos a 8 minutos de cerrar nuestro evento. Voy a revisar un par de preguntas más. Esteban, nos dicen que
respecto al campo actividad económica del receptor, cuando se factura al exterior, es requerido que se reporte en este caso. Entendería que se reporte la actividad económica del receptor cuando mi proveedor está en el exterior. Vamos a ver, ahorita no te lo puedo confirmar, Randall, porque vamos a ver, habría que ir y revisar específicamente en ese documento si ese campo es de condición obligatoria cuando se facture en esas condiciones, porque aquí hay que recordar que no todos los campos que están en el XML se van a tener que utilizar. Vamos a ver, muchos, para la audiencia, ¿verdad? Si no lo tenía en el radar, muchos de los campos que están vamos a ver, son condicionales, es decir, yo voy a tenerlo que completar solo si activo un campo en específico. Este en específico no recuerdo ahorita y sería interesante revisarlo. No sé si la persona que nos está haciendo la consulta nos puede también enviar su correo electrónico para contestarle, para confirmar específicamente dentro de la estructura si este campo se vuelve obligatorio en ese escenario. Ok, acá tenemos otra de las preguntas. Dice que si el recibo electrónico de pago no aplica a los grandes contribuyentes, ¿cierto? No, vamos a ver, aquí va a aplicar y si yo tengo operaciones diferidas para el impuesto al valor agregado, no va a ser un criterio de si debo utilizarlo o no, si soy gran contribuyente o no. Porque si yo soy gran contribuyente y tengo, por ejemplo, operaciones con el Estado, ahí vamos a tenerlo que utilizar. Si bien es cierto, digamos, no va a aplicar en lo de servicios profesionales, podría ser que por este lado sí nos aplique. Entonces, habría que revisarlo, ¿verdad? Pero recordemos que los escenarios que trajimos a colación son ventas al Estado o los profesionales independientes que difieran su IVA hasta 90 días. Entonces, en este segundo escenario, sí, definitivamente no, pero podría ser que por el otro lado sí tengan que utilizarlo. Esteban, todos los proveedores deben anotar el QR en el PDF. Vamos a ver, el código del QR está suspendido hasta que salga la resolución. Eso fue lo último que había revisado. Entonces, vamos a ver, en este momento no es de uso obligatorio, pero habrá que esperar en qué momento ya la administración emita esta resolución para confirmar su uso. Ok, perfecto. Nos dice otro Santiago Elizondo, cuando vendo a consumidor final que no es un contribuyente ni declarante, ¿debe generarse un ticket electrónico o puede generársele una factura electrónica? Vamos a ver, en principio y para facilidad del contribuyente, la transacción se podría documentar con un tiquete electrónico, entendiendo que la otra persona, al ser consumidor final, no ocupa ni respaldar un gasto deducible en renta ni el crédito en IVA. Pero no hay una limitación para yo hacerlo con una facturación electrónica. De hecho, para el que vende es sumamente transparente el uso de la factura electrónica y el tiquete. Ambos van a reportarle la venta a la administración tributaria. El tema es para el que recibe o consume el bien o servicio, ¿verdad? Que se está adquiriendo. Él es el interesado en decir, no, no, a mí sí me interesa aplicarme el gasto como deducible o aplicarme el crédito de IVA, entonces deme factura electrónica, él me la puede exigir, pero no habría, digamos, inconvenientes si todas mis transacciones yo las soporto con facturación electrónica, porque el incumplimiento, Randall, sería que no utilice ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces no quede trazabilidad de la transacción, pero Claro. Te sigo. Vamos ujú, a ver, la última la voy a responder yo porque tiene que ver con, no, no es la última que queda, es la última que vamos a poder
responder lamentablemente, pero por favor mándennos todas sus consultas porque incluso esto nos permite para la versión 2.0 de este evento tener ese input de cuáles son las cosas que ustedes todavía les están generando dudas. Nos preguntan que si la factura de compra, cuando yo importo intangibles o servicios, hay que utilizarla. Sí, era lo que yo decía. Si es un servicio consumido en Costa Rica, por ejemplo, yo contrato el diseño de los planos para desarrollar un hotel de playa en Nosara, aplica la reversión del sujeto pasivo y hay que emitir factura de compra. Igual si ustedes tienen un pago, por ejemplo, de una licencia o un derecho de uso. Donde no está claro el tema es en la importación de bienes tangibles, que ya comentamos que nuestra posición es que el DUA y demás documentos de importación deberían ser comprobante fehaciente e idóneo, y el que queda duda serían servicios consumidos fuera de Costa Rica, por ejemplo, cuando ustedes mandan agentes de ventas o ejecutivos fuera de Costa Rica. Acá, del lado de las preguntas, Marianela, vamos a concluir, tal vez quitarte las palabras para que hagamos el cierre y creo que va a definitivamente quedar pendiente esa segunda parte de este evento. Sí, por ahí preguntaban que si Hacienda tenía un correo para consultas, pero ya están preguntando por el correo de ustedes. Entonces, no sé si, aparte de, bueno, tienen la primicia entonces de que habrá una segunda sesión. Esto refleja, como bien decía Randall y como también ampliaba Esteban, no solo el interés, sino los puntos, que hay 146 cambios y eso multiplicado por la cantidad de contribuyentes que tienen preguntas, dudas y que afortunadamente se están dando cuenta de que hacerlo a tiempo es lo mejor. Así que les damos muchísimas gracias a nuestros expositores, a ambos por haber tenido esta paciencia de explicarnos esta revolución. Es una evolución, puede ser una revolución. Y sí, sí hay un apagón de lo que conocemos, pero vamos a iniciar una nueva, con un nuevo sistema de Hacienda Digital. Entonces, a partir del 1 de junio, les invitamos a que nos sigan, a que sigan en contacto con nosotros para poderlos invitar a próximos webcasts y para que podamos ir conversando acerca de estas reformas que hay, estas temas que son indispensables para su negocio. Así que vamos a tenerlos bien enterados de cuando hacemos una segunda sesión con Randall y su equipo y en la versión 2.0. Entonces, sobre todo nos ha servido para ver todas estas dudas de ustedes que son las que nos dicen por dónde es que hay más necesidad de ampliar en este cambio que se avecina, aunque es 21 de enero, estoy segura que nadie quiere que, de llegar y que el finalizar mayo diga, me ganó el tiempo. Así que de parte de PwC Interaméricas, gracias por acudir a estos espacios de PwC Academy, gracias a Esteban y gracias a Randall por habernos contestado y ampliado acerca de un tema que siempre genera muchas dudas, no solo para la empresa, para las firmas, sino para los contribuyentes, porque ahora nos vamos a fijar todavía más, ¿verdad? Y les esperamos en el próximo webcast. Muchísimas gracias por su atención esta mañana y a nuestras compañeras de PwC Interaméricas también por el apoyo para tener esta transmisión fluida durante todo el evento. Muchas gracias. Permiso. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.